¿Qué tal? ¿Qué nochecita? Bueno, oye, ¿cómo muestro para yo compartir eso que están ahí viendo? Voy a compartirlo en mi Face. No, mejor no hago nada, mano, porque no vea. Listo. Muy buenas noches con todos. Gracias al doctor Dino León, director del Grupo de Investigaciones de Estudios Coloniales, IEC, un instituto adscrito al Vicerrectorado de Investigaciones de la UMS, por su gentil invitación. Disculpen más bien, por favor, los asuntos técnicos. Como sabemos, pues, de esto no estamos libres nadie hoy en día, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre el Estado colonial y la ilustración, ¿no? A través de la educación superior, ¿sí? Voy a pasar directo al tema. Bueno, ya no voy a conversar sobre ilustración, es algo bastante conocido, ¿no? Tal vez que fue técnico, fue una etapa ideológica bastante, hoy en día bastante estudiada, ¿no? Algo sí cabe resaltar es en torno a la ilustración española, ¿no? Oficiada por Fernando VI, Carlos III. Aquí yo tengo la sospecha, no he profundizado en la expansión de la ilustración española, que mucho tiene que ver el tema de la Iglesia o la Inquisición, o lo que yo podría decir como una alianza entre el poder político y el poder eclesiástico, que es justamente lo que va a representar el convictorio y lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, no lo veo como dos poderes aparte, el eclesiástico y el político, más bien lo veo como un poder que se trenza, ¿no? Y un poder que se ayuda entre sí. Y sospecho que esta alianza macro política va a ser también una instancia que se va a repetir en espacios de menor jerarquía, pero no por ello menos importantes, ¿no? Este trabajo de investigación tiene un origen y es la tesis del 2007. Aquí, por ejemplo, intentamos realizar el estudio de una institución, pero es que la institución siempre tiene como base, por supuesto, como base doctrinal, reglamentaria, los estatutos, los protocolos, pero es una forma en la cual nosotros como historiadores nos acercamos a aquello que en verdad deseamos estudiar. En mi caso yo deseo estudiar pues a los docentes, a los alumnos, a la vida, lo que Marx decía, donde se huele a hombre, ahí está la presa del historiador, ¿no? Pero es justamente a través de una historia que inicialmente podría sucederse como institucional, la que nos permite el ingreso a este espacio. Acá también hay otro aparte, ¿no? Otro punto aparte, y es que se entiende como si este fuese una competencia con la Universidad de San Marcos. En parte no es tan cierto, es una institución distinta, totalmente distinta. No tiene inclusive la finalidad de otorgar los grados, porque los grados seguían siendo otorgados por la centenaria Universidad de San Marcos. Era un centro de formación, pero era un centro de formación en el cual, curiosamente, a diferencia tal vez de San Marcos, que tenía religiosos, que tenía docentes de las distintas órdenes, tenía la facultad de teología, este espacio no tiene facultades en el sentido estricto orgánico administrativo de una universidad. Es eso, es un convictorio.
Y en el tema curricular, por ejemplo, están cátedras de filosofía, de derecho, ¿no? Y en el tema administrativo, prácticamente sí desde el tiempo del rectorado de Toribio Rodríguez hasta el de Bartolomé Herrera, se va a seguir con la misma línea, ¿no? No va a haber mayores cambios en ese aspecto de la gerencia de esta institución, ¿no? Algunas ideas sobre el pensamiento educativo a fin del 18. El pensamiento educativo impuesto por el convictorio desde el rectorado Rodríguez de Mendoza estuvo bajo la influencia de la ilustración europea peninsular, matizada bajo ideas religiosas de la época. Hay algo allí interesante, y es que ya desde esos tiempos, el propio Rodríguez de Mendoza, en forma todavía no subrepticia, pero sí al menos no todavía publicada, estaba estudiando con un manual, ¿no? Que son los lugares teológicos, y esto va a ser bastante significativo, ¿no? Porque este va a ser el espacio académico en el cual, junto con Mariano y Rivero, van a empezar a dar una formación que es principalmente eclesiástica, ¿no? Es curioso y lo vamos a ver a través de sus dos procesos curriculares. ¿No? Otro también, idem que estamos proponiendo es que, en consecuencia de la hipótesis anterior, el currículo educativo del Convictorio San Carlos, principalmente durante el rectorado mencionado, propuso un currículo más acorde con los tiempos borbónicos, pero curiosamente observado por sus autoridades. O sea, eso es lo complejo y lo perplejo, ¿no? De este proceso de cambio curricular, que por un lado va a ser aceptado por las altas autoridades, por virreyes, ¿no? Pero por otro lado siempre va a tener una observancia que va a ser y más explícita cuando llegue un gobierno, pues, que vamos a llamar, o que la historiografía conoce como contrarrevolucionario. Es decir, cuando la posición hegemónica del gobierno esté, pues, del lado de un monopolio casi conservador. Es allí recién donde las pautas educativas del doctor Toribio Rodríguez Mendoza van a ser observadas. Es curioso, ¿no? Es decir, el espacio de revisión de los cursos, el espacio de crítica desde el Estado hacia las propuestas educativas, filosóficas del propio Toribio Rodríguez van a ser, pues, formuladas bueno, en tiempos en los cuales empieza todo este proceso de contrarrevolución, de revisión de propuestas ideológicas y por supuesto también ante pues esta serie de olas, de grandes rebeliones que va a sufrir el Perú pues durante el periodo de Abascal, ¿no? Entonces hay una relación evidente entre la más alta política y las propuestas educativas en determinado tiempo y espacio, ¿no? Eso sí, las propuestas ¿no? toribianas van a dar un giro no solamente dentro de la reflexión política. Recordemos pues que él va a ser el primer presidente, ¿no? Bueno, en todo caso de la preparatoria previa a lo que van a ser el primer congreso del Perú, ¿no? También va a estar presente su pensamiento dentro de lo filosófico y dentro de lo teológico. Acabamos de ver, y lo vamos a volver a hacer más adelante, en el caso pues de lugares teológicos, ¿no? Una obra eminentemente pues de corte teológica. Hay algunos supuestos sobre la educación virreinal que solamente voy a apuntalar, y es que si fue elitista aristocrática, ¿no? Los indios del común, aquellos que el servicio recibieron poca ninguna educación, eso es cierto, ¿no? Excepto la élite incaica, que estaba ya en un tránsito de empobrecimiento, pero no solo ellos. También las élites cacicales cercanas a las grandes ciudades pudieron recibir una educación bastante buena, bastante óptima, latín, filosofía, ¿no? Inclusive hemos encontrado que algunos de ellos tomaron los hábitos, ¿no? Bueno, era también una fórmula, un formato en el cual este indio de situación privilegiada para la época, ¿no? En el sentido de ser, pues, parte de una antigua élite,
le brindaba pues este beneficio de poder ser parte del régimen de poder. Y recordemos que ese no era el único medio, pero por supuesto, o sea, la gran sociedad, las grandes comunidades indígenas, pues sí, no tenían este acceso, ¿no? No tenían este acceso. Pero les decía, pues, que no solamente en el ámbito de los hábitos, también el militar, ¿no? Si no recordemos, pues, a este gran cacique, Pumacahua, ¿no? Que en verdad requiere y tiene muy buenos estudios, ¿no? Muy buenos y actuales estudios que nos dan pues bastantes luces, ¿no? Recuerdo ahorita el de Luz Peralta, ¿no? Que nos habla muy bien sobre la genealogía y un estudio bastante completo, ¿no? La gran mayoría de la población, como los mestizos, blancos, pobres, los habitantes de los barrios altos, todos ellos sí no estuvieron inmersos dentro de este proceso educativo, ¿no? Del convictorio. Había algunas normas que se seguían también desde el siglo XVI, no por el convictorio, sino por el origen mismo del ingreso hacia las universidades, ¿no? En este caso San Marcos, ¿no? Acá hay algo que el maestro Macera reflejó y tiene una actualidad impresionante, ¿no? Para descanse. Esto está en sus tomos, pues, ¿no? De historia, ¿no? La ciudad peruana de la colonia vivía alrededor de la iglesia, el mercado y la plaza mayor. La escuela era un personaje extraño y marginal. Esta frase cae muy bien hasta todo el siglo XVIII, XVI, XVII, pero no en el XIX. En el XIX sí el contexto es distinto. Y eso lo hemos estudiado en una tesis sobre las primeras letras ya en la época republicana, que fue la de maestría, la de magíster en historia, en San Marcos también, ¿no? No le faltó razón a Macera. La gran masa de campesinos y habitantes de Lima no tuvo acceso a la educación, aunque cabe la pregunta del por qué esa situación de discriminación todavía abierta, que hay que reconocer, la historia tiene sus límites, tiene sus instrumentos y herramientas bastante potentes, pero hace falta profundizar en una antropología histórica para poder resolver algunas preguntas sobre, sí, sobre este trato de la educación, ¿no? A un nivel ya más amplio. Luego, tenemos aquí, ¿no? Una frase del maestro Flores Galindo, ¿no? La plebe urbana y la gran masa de trabajadores campesinos se hallaba al margen de esa cultura o participación de ella en grandes condiciones de inferioridad. La educación era un privilegio, solo para españoles y para americanos, perdón, para españoles y criollos, pero es que eso no era tan cierto tampoco, o sea, el maestro Flores Galindo se olvida, no se olvida, sino que vamos, o sea, el hombre tiene una proyección histórica impresionante, ¿no? Pero hay que acotar que hay también españoles pobres empobrecidos, ¿no? Que no van a tener acceso a esto. O sea, no es una cuestión racial, ¿no? Es una cuestión en verdad, si no, pues, no tendríamos pues a Pumacahua como inclusive gobernador interino del Cusco, ¿no? O abogados, bueno, hay unas tesis que nos hablan muy bien sobre espacios aprovechados por élites indígenas durante las cortes de Cádiz, ¿no? La tesis de Marisa Bazán, ¿no? Muy buena la tesis, ¿no? Nos da novedades, nuevas luces. Bueno, seguimos, entonces tenemos aquí el convictorio, bueno, también hay otros personajes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos publicado por la Universidad de San Marcos, por el vicerrectorado, ¿sí? Sobre la ilustración, ¿no? Y el doctor Gabriel Moreno de Espinosa, ¿no? Un libro que fue auspiciado por el vicerrectorado de investigación de nuestra universidad. Y en él, por ejemplo, podemos observar también de que el tema de la ilustración no solamente es un proceso administrativo, ¿no? Es también un proceso cultural bastante amplio. Es un proceso inclusive que abarcaría hacer un estudio detallado de docentes y doctores de la Universidad de San Marcos de fines del siglo XVIII, ¿no? Recordamos siempre con mucho agrado, ¿no? Este debate que nos proponía, que en paz descanse, el doctor Miguel Maticorena en sus clases, ¿no? Y nos decía entender cómo bueno, el término era oscuro, ¿no? Pero bueno, tiene su connotación, ¿no? Un oscuro hombre teólogo como Villalta, ¿no? Le pudo ganar pues al todopoderoso Baquija en el rectorado, ¿no?
Entonces, de alguna u otra manera, lo mencionamos porque esto también es tomado a veces como que el convictorio de San Carlos fue el refugio de ese proceso trunco, ¿no? De San Marcos. Reitero, o sea, no hay que verlo como una confrontación, el convictorio con San Marcos, son dos historias distintas, son dos finalidades distintas, son dos espacios de debate, de cultura distintos. Eso creo yo, y no creo, no estoy convencido de que eso es ciertamente hasta contraproducente proponerlo así, ¿no? Son dos espacios que nacen con finalidades distintas, ¿no? Y esto lo he trabajado pues ya unos, ya casi un poco más de 14, 15 años, ¿no? Y por supuesto hemos recibido aportes de otros espacios que vamos a citar aquí, ¿no? En en esta proyección que nos ha permitido el doctor Dino León aquí. Bueno, en la tesis estudiamos desde la fundación hasta el Mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Entonces, 1771 se va a convertir sin ninguna discusión en la fecha de inicio del convictorio. Repetimos, tomarlo como si fuese un acto de continuidad o de mejora, o lo contrario, aunque eso sería poco prudente, de la educación jesuita, no es correcto. O sea, San Marcos es una cosa, la educación jesuita es otra cosa, tiene otra finalidad, y el convictorio tiene otra. El convictorio afianza una identidad para con el Estado colonial. Es decir, no solo la afianza, la propone de esa manera. Recordemos pues que entre sus profesores estuvo el primer presidente de las Cortes, ¿no? Uno de los primeros, Vicente Morales Duárez, ¿no? Entonces va por ahí la línea del convictorio, distinto. Entonces, a veces en las exposiciones que hacemos como docentes, como profesores de historia, decimos, bueno, y luego fue que nos puso a los jesuitas y la educación jesuita fue reemplazada por el convictorio. No es lo correcto, no es lo correcto, ¿no? El convictorio de San Carlos de Lima, y ahí es tal vez la idea que quiero yo concentrar, y por supuesto es un debate, ¿no? Yo le digo a mis alumnos de San Marcos, de la Universidad de San Ignacio, les digo, la historia no está, pues, o sea, determinada, ¿no? Lo que propuso el doctor Porras en el 46 fue superado largamente por los estudios del doctor Valdemar Espinosa, y seguramente muchas propuestas historiográficas tendrán una muy buena acogida, una muy buena recepción, pero no son pues definitivas, ¿no? Entonces yo propongo lo siguiente. El Convictorio de San Carlos de Lima representó desde sus orígenes el intento mejor logrado de apoyo y de relación política educativa entre la Iglesia y el Estado colonial, auspiciado por la monarquía misma, siendo la enseñanza labor de sus miembros de la Iglesia. Eso es interesante, o sea, el convictorio está auspiciado o financiado por el Estado colonial, y además entendamos que el Estado colonial lo hacía pues con la venia y aceptación de la metrópoli española. Pero la carga docente, como diríamos en términos contemporáneos, está principalmente encargada a diocesanos. Entonces, ¿cómo podemos entender eso, no? Principalmente el clero diocesano, a diferencia de San Marcos. San Marcos sí mantenía cátedras para determinadas zonas religiosas, tenía una propuesta distinta, y eso de aristotélica también hay que verlo, hay que verlo, hay que conversarlo, hay que estudiarlo bien, o sea, en San Marcos también se discutían ideas de la Ilustración, pero no en la avanzada y de alguna manera en la audaz forma como se realizaba en el convictorio, ¿no? Entonces son recursos, sí, yo lo sé, yo también he sido docente de colegio, docente de academias, pero hay que, y por supuesto, ya de los últimos más de 14 años docente universitario, entonces hay que, como público interesado en la historia, hay que proponerlo así, ¿no? O hay que proponerlo con esas salvedades. Va a haber un plan curricular de Mendoza en el 1995 que vamos a conversar ahora. Sus primeros rectores fueron José Lacio Mogrovejo, algunas se escriben como Joseph, y el otro Joseph Francisco de Arquellá en el 62. Sobre ellos dos hay un trabajo bastante detallado, genealógico, político, muy bien trabajado de Rafael Sánchez Concha, ¿no? Entonces yo me voy a encargar un poquito de lo que conozco y de lo que he trabajado desde que egresé como
como historiador, ¿no? Y es la historia de la educación, ¿no? Hemos trabajado la historia de la educación del siglo XVIII, que es lo que estamos exponiendo. Desde el 2000, en la tesis de maestría la hicimos sobre la educación de las primeras letras, ¿sí? En el periodo republicano, ¿no? Desde la independencia. Y bueno, ya para el doctorado pues estamos ya cerrando con el siglo XX, ¿no? Y creo que con eso también hemos hecho algún aporte que pueda ser de interés, ¿no? Para quien esté pues ávido de trabajar un poco la historia y la educación, ¿no? Algo de población. El censo más serio que corresponde al periodo colonial fue realizado por el virrey Francisco Gil de Tahuada en 1791. Los censos posteriores no tuvieron el tratamiento adecuado. Un ratito ya, listo. Y continuaron así, ¿no? Y por supuesto, hay también mucho que trabajar aquí, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que la tasa de españoles es menor frente a la tasa de indios. Seguramente la población de las castas de indios, como se determinaba y se llamaba en aquella época, era mucho mayor, tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? De igual forma, ¿no? Estudiar el tema de los esclavos, ¿no? Es también un tema, pues, realmente apasionante. Hay lecturas, hay autores, hay historiadores, pues, que en verdad han trabajado muy bien, ¿no? El aspecto colonial tardío de la población negra, ¿no? Como se le decía en la Casa del Tiempo, hoy en día se le denomina afroamericana, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos de Julio Luna, por ejemplo, ¿no? Sobre Santa Ifigenia. Bien, una vez que hemos visto este espacio, cabe también ahora ver la parte de quién es el que está auspiciando, ¿no? El convictorio. Acá tenemos una imagen del virrey Amat, ¿no? Sobre los rectores, los primeros, antes de asumir el cargo, Fray Joseph Lazo había sido administrador bueno, era de origen español y fue destacado en Cartagena, Buenos Aires. Es decir, era un hombre que estaba preparado para ser el primer director del convictorio, el primer rector. O sea, no era un personaje de a menos, era un personaje que había pues ejercido cargos eclesiásticos, ¿no? Y no había llegado pues a Lima mayores observaciones, sino solo elogios. Por lo tanto, era tal vez la persona indicada, ¿no? Sí lo era. Y bueno, entonces a él se le encarga organizar el primer centro de educación superior de etapa borbónica, ¿no? Bueno, tal vez aquí el celo más dedicado a labores pastorales le va a hacer acápite a que pueda ser otro quien vaya a manejar el destino, ¿no? de este convictorio. El 9 de junio de 1769 se expidió la Real Cédula por la cual se estableció la Junta de Aplicaciones, cuya función consistiría en fijar los destinos de los colegios, casas y bienes de distintas compañías. El 15 de junio del año siguiente se instaló en Lima dicha junta y el 7 de julio, o sea, estamos al 249 aniversario de su fundación, se firmó el acta de instalación del convictorio, ¿no? Del convictorio San Carlos, ¿no? Aquí hay dos etapas, ¿no? La primera, en la cual se va a seguir un plan bastante, digámoslo así, ortodoxo, pero ortodoxo con matices. Por ejemplo, el primer año en los que van a seguir la filosofía llevan a Inesio. Inesio es un autor bastante potente y vamos a citar a un historiador del derecho chileno en unos momentos que nos da muchas luces sobre cada uno de estos autores, principalmente Inesio, ¿no? Lógica Galo Cartier, el segundo año, bueno, vemos que hay mucho interés por la física general, por las matemáticas. Mientras en San Marcos había todavía serias observaciones en la enseñanza de las matemáticas, pues en el convictorio no, se insiste en ello, ¿no? Y ello es parte, pues, de toda la reflexión y la novedad de la ilustración borbónica que tiene este instituto, desde sus principios. El derecho natural, el derecho en general, vamos a ver, ya listo, estamos todavía con el tiempo.
Tenemos acá Federico Eugenio Godofrey, tenemos las instituciones de Justiniano desde Inecio, ¿no? Inecio es un autor de fines del siglo XVI, ¿no? Pero quien hace toda una reforma, una lectura bastante interesante, ¿no? Bastante ligada a la tradición protestante alemana, y eso es interesante. Hay algo aquí, por ejemplo, voy a adelantar un poco, ¿no? Fernando Pérez Godoy es un notable estudioso de la historia del derecho chileno, ha escrito mucho y muy bien sobre ello, es docente allá, y por ejemplo, él nos da bastantes luces sobre el derecho natural y de gentes y la influencia de Inecio en toda la cultura jurídica iberoamericana, ¿no? Este texto es relativamente reciente, ¿no? Claro que él es mucho más cauto, ¿no? Y muy académico, ¿no? Cuando nos dice su posible influencia, ¿no? Muy bueno, ¿no? Por ejemplo, cito textualmente a este autor, ¿no? Como se trataba de demostrar en este artículo, el pensamiento naturalista de Giordano Inecio fue adaptado a la cultura jurídica iberoamericana con un fin pedagógico, práctico, de renovación del saber y método jurídico. Estoy citando textualmente a Pérez Godoy, ¿no? Y es de él quien, en un texto posterior que lo he leído con mucho afán, muy bueno, esto de los textos de Fernando Pérez Godoy, que la corona española tuvo mucho tino en los libros y en los textos que iban a las universidades y a los institutos de educación de sus colonias, desde el punto de vista, digamos, jurídico, ¿no? Pero desde el punto de vista de la moral, eso ya es un poquito de reflexión, ¿no? De las lecturas, no tenía, digamos, eh, la, las personas idóneas para reconocer de que algunos de los textos que iban, como consultas y otras materias, tenían un matiz protestante, ¿no? Interesante. Es decir, estamos hablando de influencias indirectas de autores con filo protestantes, estamos hablando de una connotación ilustrada muy hispanoamericana, con ese término, y en ese espacio, por supuesto, está confluyéndose dentro de un instituto como el Convictorio de San Carlos, ¿no? Seguimos, y bueno, acá tenemos la teología, ¿no? Galo Cartier, Duhamel, ¿no? Sin embargo, Teodoro Rodríguez va a seguir con el tema de la propuesta curricular, va a insistir, ¿no? Antes del rectorado de Rodríguez Mendoza, el derecho canónico fue uno de los principales baluartes académicos en todos los centros educativos del virreinato americano, tanto en los seminarios como en los colegios mayores, ¿no? Muchos de ellos dependieron y fueron visitados con cierta constancia, al menos así lo estipularon las leyes de Indias, por arzobispos, virreyes, presidentes, intendencias, prelados, etcétera, ¿no? Vamos a leer acá. Se nos han hecho relación que habiendo acostumbrado de la fundación del colegio de San Martín de la Ciudad de los Reyes que todos los colegiales profesen la Sagrada Teología. Es decir, a pesar de que ibas a recibir una formación en Derecho, bajo las perspectivas que hemos dialogado, o que ibas a recibir también una formación filosófica, era también cierto que todos iban a pasar por una formación teológica. Pero no es una formación teológica tomista, por así decirlo, ¿no? Y acá lo podemos ver en los autores, ¿no? Va a haber inclusive un pequeño manual que va a correr, ¿no? A los espacios en los espacios del convictorio, ¿no? Que va a ser editado por dos docentes, ¿no? Uno de ellos el rector, Teodoro Rodríguez de Mendoza, y Mariano de Rivero, ¿no? A continuación voy a exponer dos casos puntuales sobre la modernización educativa propuesta por Rodríguez de Mendoza, ¿no? Por ejemplo, y tal vez es uno de los pasos que habría que darle mucha atención. Yo creo que este trabajo de la tesis que escribí hace más de 10 años sobre la ilustración y sobre su presencia, pues requiere ser ya superada, ¿no? En el aspecto de que estos espacios que yo toqué un poco más de 8 o 10 hojas tiene que ser no tanto profundizado, pero sí tiene que ser analizado pues desde una perspectiva de consecución, de qué es lo que vino después de eso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? El reemplazo del digesto colonial por el derecho patrio, ¿no? El 10 de agosto de 1790, fecha exacta, tomó posesión del curso de Derecho Patrio en el convictorio del profesor Mariano Martínez de Herrera. Cada uno de estos docentes es toda una historia. O sea, cada uno de, solamente mencioné alguno de ellos, Vicente Morales Duárez, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene todo un aporte al espacio de ilustración tardía en el Perú. Cabe notar que una acción contra las lecturas de cursos como derecho canónico de primas podía ser entendida como un subrepticio ataque a las bases de la doctrina y el catecismo político, el catecismo católico, ¿no? Bueno, también había un catecismo político en la época republicana, ¿no? Y por ende una pasible sanción del Tribunal del, Oficio, del Santo Oficio, ¿no? Esto no sucedió aun cuando Rodríguez de Mendoza procedió a replantear por completo el currículo académico del convictorio. Y por cierto, o sea, ser profesor del convictorio o ser profesor del o ser profesor de San Marcos no te libraba de las revisiones y exigencias, ¿no? Del Santo Oficio. Recordemos, si no, que Gabriel Moreno fue llamado a prestar declaración en este tribunal, ¿no? Es decir, tampoco te apartaba de que tu trabajo sea observado. No hay registro de sanción o querella eclesiástica contra él. De las autoridades eclesiásticas, la curia peruana compartió los avances liberales de Rodríguez de Mendoza en su concepción doctrinal, pero es un liberalismo español que está de la mano con la monarquía. Esa es otra vertiente. Estamos hablando pues de 1790. ¿Mm? Entonces, la lectura del convictorio, el interés por las instituciones educativas coloniales, solo entrando a alguna de ellas, como lo hemos hecho aquí, da para una discusión entre lo educativo y lo político bastante grande, ¿no? No hubo sonoras oposiciones, es lo que habíamos un poco conversado en la introducción, ¿no? Hasta hasta la llegada de Abascal y Pezuela, ¿no? Ellos tienen otra visión y van a auspiciar también otro tipo de propuestas educativas. Es decir, hay un peso muy grande que tienen los virreyes, ¿no? Como para poder orientar o reorientar funciones, currículas, proyectos, ¿no? Digamos, es bastante vertical también, ¿no? Dicho sea de paso. Sea cuales fueron los motivos por los cuales no hubo sonoras oposiciones, lo cierto es que así sucedió y fue rubricado por el mismo virrey de la Croix, contó con el abierto apoyo del marqués de Avilés, ¿no? Virrey del Perú entre el 801 y 806. O sea, no estamos hablando de un personaje menor, ¿eh? No estamos hablando tampoco, curiosamente, de un noble, estamos hablando de un docente universitario como era Torrijos Rodríguez. Con la introducción del derecho patrio se empezó a consolidar la búsqueda de leyes con base más terrenal y más local, ¿no? Podemos dar un ejemplo, ¿no? El capítulo diminutio, ¿no? Claro, es una lectura de las institutas, ¿no? De Justiniano, pero bajo la óptica, por ejemplo, de Inesio, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Un padre, un hijo le debe, voy a dar un ejemplo, ¿no? Y en esto, por supuesto, también me ayudó mucho la lectura del doctor Pérez Godoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un padre, un hijo debe respeto y debe a su padre, ¿no? La obediencia. Pero si el padre no puede ya mantener al hijo o no puede proteger al hijo, el hijo pues tiene que tomar un camino distinto, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, en esta muy rápida, inclusive diría yo, muy facilista visión, podemos ver que hay un principio de independencia, ¿no? Que podríamos conversar de largo, ¿no? Esto ya, con las dimensiones y hierros que puede tener lo que acabo de exponer, de los cuales soy responsable, ¿no? Entonces, pues, el derecho patrio es un arma y fue en todo caso el despertar, ¿no? Este tipo de derecho puede identificarse por el lugar de nacimiento antes que la universalidad de la doctrina, ¿no?
Sin embargo, no olvidemos que las autoridades coloniales continuaron su formación bajo las leyes éticas y morales del cristianismo. Otro que aparentemente puede resultar bastante particular sería el reemplazo de la prueba aristotélica por el examen de boletas, ¿no? La prueba aristotélica de picos fue una costumbre establecida casi en todas las universidades de España. Consistió que el estudiante deseaba aprobar una cátedra debía sustentar mediante la siguiente forma, ¿no? Se colocaba una plegadera, conocido como solapa o marcador de libros, dentro de algunos de los textos de Aristóteles, luego se señalaban 2 o 3 puntos de la materia y de ellas se escogía uno. Por último, sobre dicho tema versaba la lección de sustento por espacio de 1 hora, y a ella le seguían las impugnaciones de los coopositores o profesores, y con ello pues la graduación, ¿no?, del estudiante. Esto por supuesto se va a cambiar, ¿no?, ya en la época de Rodríguez de Mendoza, ¿no? Bajo el retrato de Rodríguez de Mendoza se pueden acotar algunas reformas educativas muy puntuales, ¿no? La introducción de una formación curricular moderna, más cercana a la ilustración española del siglo XVIII. Verbigracia que las disciplinas propias de la enciclopedia, como las ciencias naturales o la física o la matemática, no eran del interés de los estudiantes peruanos, ¿no? Es más, esto se insiste en la enseñanza de la matemática en San Marcos, a la posterioridad del siglo XVIII era muy pobre, ¿no? Pero Rodríguez Mendoza siguió y continuó fomentando esta ciencia, ¿no? Es más, se le encomendó a José Ignacio Moreno la enseñanza de dicha materia en la universidad. Ignacio Moreno fue un personaje que acompañaba a Toribio Rodríguez desde que éste ejercía el vicerrectorado en el San Carlos. Toribio Rodríguez en la Facultad de Teología. Poco tiempo después de la aplicación de esta, bueno, esto ya es la Universidad de San Marcos, ¿no? Aunque conocemos también digamos el especial, bueno, en esta época todavía no, pero hay una relación también bastante interesante en las facultades y la universidad que no hemos profundizado y que ya nos advertían los maestros Eguiguren y Maticorena al respecto, ¿no? La relación no era tan vertical como la podemos suponer, ¿no? Inclusive una relación casi horizontal, ¿no?, frente a la autoridad del rector, ¿no? Son espacios de la historia de San Marcos que seguramente tendremos que ir descubriendo de a poco, ¿no? Bueno, entonces el rector Toribio Rodríguez asumió oficialmente 2 cátedras en la Universidad de San Marcos. Las cátedras en mención fueron las de Artes y la de Prima en Sagrada Escritura. Surge con ello otra duda, ¿no? ¿Puede un reformador, entre comillas, liberal, como a veces podemos pensar, ¿no? Por eso puse ese signo de interrogación, ¿no? Entonces, y acá lo pongo entrecomillado, ¿no? ¿Puede un reformador liberal tener una cátedra de Prima de Sagrada Escritura en la conservadora Universidad de San Marcos? ¿De fines del siglo XVIII? O sea, son más preguntas. Y son preguntas que rondan con lo político, ¿no? Pero una cosa sí es cierta. Rodríguez de Mendoza jamás dejó de gozar de la protección, del respeto y sobre todo del reconocimiento como figura académica de todas las autoridades coloniales, incluido Bascal, incluido Pezuela. ¿Sí? Entonces, hay que de alguna manera, esto también ya lo había notado el maestro, el hermano Noé Ceballos, ¿no? En el muy buen prólogo que hizo al libro del sesquicentenario, ¿no? Esa obra enorme, sin parangón, ¿no? Sin parangón, ¿no? Entonces ahí ya nos había hecho este acápite y esta advertencia, más que advertencia, la realidad de la época. Por ejemplo, cada docente de San Marcos que estamos viendo nosotros es toda una historia. Aquí tenemos un artículo del doctor Víctor Samuel Rivera, un doctor en filosofía, ¿no?, conocido, ¿no? José Ignacio Moreno, un teólogo peruano entre Montesquieu y José de Maistre, ¿no? Este texto lo pueden revisar ustedes en la revista Araucaria, una revista indexada, donde Víctor Samuel ha escrito con mucho tino, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo que cada nombre que sacamos, que cada texto, que cada trabajo, que cada reglamento, que cada libro, tiene todo un trasfondo histórico que obviamente supera largamente lo que yo pude probablemente proponer en la tesis de licenciatura. Después he ido escribiendo algunas cosas posteriores a la tesis, pero ya estamos ahorita inmersos en otros espacios de reflexión, pero dentro de la misma línea, ¿no?, de la historia, ¿no?, de la educación. Estas son las reformas del 90, ya son bastante más potentes, bastante más ordenadas,
temporalmente bastante mejoradas con referencia a lo que se podíamos llamarlo hoy en día, pues, un estudio en módulos, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces tenemos acá el compendio de Inesio, Arnould, Genuense, también conocido como Genovesi, Bernet, para la ontología, ¿no? Bueno, acá también tenemos a Benito Vallis también, wow, ¿no? O sea, hay bastante que reflexionar al respecto, ¿no? Eh, y bueno, tenemos también, por supuesto, y ya vamos terminando, ¿sí? Este cuarto año, ¿no? En el cual luego de esto ya el joven empezaba a hacer los preparativos para poder hacer su trabajo de sustentación, ¿no? Y por supuesto, era este tema, y con esto ya cierro, la relación pues que mantuvo con la Universidad San Marcos y que fue ininterrumpida, si bien yo lo voy a dejar acá, esta relación no fue ininterrumpida sino hasta el gobierno del Partido Civil, ¿no? ¿No? Un poco hasta 1863, no me acuerdo bien ahorita, ¿no? Pero esta alianza entre Estado continuó durante el periodo republicano, ¿no? Pero bueno, ya es conocido de que fue finalmente bajo decreto supremo, ¿no? Cese, cierre y bueno, ya absorbido para la Universidad de San Marcos, ¿no? Con lo cual también ya vamos a otra historia, ¿no? Bien, entonces, creo que ese es, bueno, ya son ya las 9:30, entonces creo yo que hablé demasiado y bueno, quedo al doctor Dino León a las, a las orientaciones que tenga pertinente, ¿no? Hacer, ¿no? Muchas gracias, más bien, a todos por estar hasta tarde, creo yo, sí, escuchar un poquito este discurso, pero bueno, les agradezco todo su paciencia y su tiempo. Chao y este, a las orientaciones que tenga pertinente, ¿no? Ser, ¿no? Muchas gracias, más bien, a todos por estar hasta tarde, creo yo, y escuchar un poquito este discurso, pero bueno, les agradezco todo su paciencia y su tiempo. Lado y las orientaciones que ser, ¿no? Muchas gracias, más bien, a todos por estar hasta tarde, creo yo. Lado y ¿algunas preguntas o doctor Dino, quedó usted? Bien, ahora sí, acá veo algunas preguntas. Bien, si no, simplemente algunos alcances, ¿no? Que podría dar, ¿no? Eh, Hay una relación que me gustaría profundizar, pero no va a ser bastante más complicado por los ejes temáticos que hoy en día estoy tomando, ¿no? Y es, por ejemplo, la relación de la formación que tuvo
o la influencia que tuvo el Toribio Rodríguez, pero ya no tanto en los egresados políticos que tuvo en el convictorio, ¿no? Sino, por ejemplo, en los egresados teólogos, que también los tuvo. O sea, de alguna manera, inclusive, por ejemplo, el hecho de que haya formación teológica en el convictorio significa ¿qué? Significa pues que hay significa que hay algo está pasando en la facultad de teología, ¿no? O sea, si tienen un estudio de teología es porque algo está pasando en la facultad de teología de San Marcos de la época, ¿no? Acá leo una pregunta, ¿sí? Acá leo una pregunta del colega, del colega Héctor Hinojosa de Chiclayo. Saludos, Héctor, qué gusto poder, poder leerte. Bien, por ejemplo, sí, una de las pistas, Héctor, una de las pistas de desestructuración. Algo mencionó Macera en su prólogo del texto de trabajo de historia económica, ¿no? Este texto publicado por el BCR, ¿no? Y él dijo algo que me acuerdo muy bien, ¿no? La desestructuración de un imperio no empieza por la metrópoli, empieza por las extremidades de ella. Entonces, podemos, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, en cuajar esta idea, ¿no? De que a través de esta extremidad, a través de este pequeño dedo que va a significar el convictorio, va a haber ya unas críticas progresivamente cada vez más sustentadas, más trabajadas, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo eso, yo creo que sí. ¿Ah? Gracias, Héctor, sí, tal cual. Luego, otra pregunta que había leído, pues, bueno, el sabio, eh, para esta época hay una influencia muy grande a través del seminario, ¿no? De Arequipa, ¿no? Con el obispo La Rosa, por supuesto. Arequipa siempre dio hombres de bastantes luces, no solamente a causa y defensa de la monarquía, sino también a causa y defensa de la república, ¿no? Si no recordemos también la labor, pues, política imponente la cual está recogida en sus cartas, pero hace falta ese empujón, ¿no? Francisco Javier de la Luna Pizarro, por ejemplo. Claro, él en la última etapa, cuando ya es obispo, él mismo lo expresa como que fue una etapa juvenil, ¿no? Pero hay estudios en verdad bastante buenos. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, el doctor José de la Puente Brunque, escrito sobre algunos personajes bastante importantes de esta época, ¿no? También está el doctor reverendo padre Ernesto Ingunza, ¿no? Ernesto Rojas, perdón, Ingunza, quien ha escrito también, ¿no? Este texto imponente, ¿no? Sobre, bueno, sobre Goyeneche, ¿no? Sí, sí, en verdad la presencia de Arequipa como intelectuales, es muy grande, ¿no? La historia de los directores arequipeños dentro del proceso de participación de independencia es enorme, su aporte es impresionante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a leer por acá. Eh, Gracias, Rocío. Sí, muchas gracias por tu pregunta y espero haber contestado al menos en algo a vuestra respuesta, ¿no? Muchas gracias, Rocío Villaverde de la Universidad San Agustín, ¿no? Del Coro de Arequipa, dice aquí, ¿no? Felicitaciones. Gracias por la pregunta. Sí, o sea, la ilustración en Arequipa es otro, o sea, la figura institucional del seminario de Arequipa necesita una revitalización enorme porque el papel de este seminario dentro de esta ilustración, vamos a ponerle con mucha seriedad, pues, a la peruana, tiene que ser visto no solamente desde Lima, ¿no? Ese seminario tiene hombres que dieron mucho reflexión al desarrollo de la ilustración tardía aquí en el Perú, ¿no? Es lo que creo, Rocío. Gracias, gracias. Ah, sobre Inesio.
Bueno, ahí, muchas gracias, amigo Héctor. Quien más ha estudiado la presencia de Inesio, ¿no? Como figura intelectual influyente en la cultura judía, es el doctor Fernando Pérez Godoy, ¿no? Un colega de Chile pues, que conoce mucho mejor, ¿no? Yo te invito a que de repente lo puedas googlear y hemos encontrado bastante fruto. Él tiene una proyección una producción en verdad sobre las reflexiones de Inesio en América bastante profundas y muy bien logradas, ¿no? Y lo que puedo aportar. Bueno, es distinta, ¿no? O sea, Croce, ¿no? Un político, historiador europeo, ¿no? Mencionó hace mucho ya que los hombres son más hijos de su tiempo que de sus padres, ¿no? Entonces la educación del siglo XVI, pues sí, yo creo que ahí Dino, el doctor León tiene mayores luces, ¿no? Yo me enfoqué mucho en la educación, de la tecnología, de la ilustración y esta institución, ¿no? Es más, yo lo digo abiertamente, lo mío es, en esta tesis al menos, es evidentemente la historia de una institución, o sea, me embarco dentro de la historia de las instituciones, que a veces ha sido un poquito vilipendiada, pero yo creo que uno mañana, como decía al principio de la disertación, hay que acercarse a la historia, ¿no? Y además solamente la primera capa, luego uno llega a las personas, a través, llegas a los profesores, al mundo de los estudiantes, a sus travesuras, a tus cuadernos, yo he visto cuadernos con Victoria del siglo XVIII, ¿no? Cómo dibujan, cómo hacen travesuras, como las niños de oro, los jóvenes hoy, ¿no? Así que por ahí va lo que podemos proponer, ¿no? En la fotografía contemporánea, ¿no? Y por supuesto, como pueden ser también otros espacios que otras derivaciones historiográficas que alguien tiene los colegas, ¿no? La antropología histórica, la historia, etcétera. Ya, lo repito, bueno, ya, sí, esto estaba pues mencionando que eh, quien mejor ha trabajado el tema de la propuesta ideológica de Ignacio en la cultura judía iberoamericana es el doctor Fernando P. Godoy, que lo estoy acá poniendo en lo voy a vender un poquito más. Aquí está, ¿no? Fernando P. Godoy es quien más ha trabajado el tema de la influencia de Ignacio, ¿no? Como te dije, o sea, yo hice un repaso general, ¿no? Galo Cartier, Duhamel, ¿no? Cada uno de estos pensadores seguramente tiene una trascendencia que aún hoy en día, pues, autores de diversas dimensiones, en Chile, en Colombia, en España mismo, te sigue estudiando, ¿no? Es que pueda aportar, ¿no? Sobre la pregunta que te leo hoy, colega. Bien, doctor Lino. Ya, ok. Bien, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias al doctor León por la gentileza. A todas las preguntas las hemos procurado responder. Eh, y estoy muy agradecido, justo me he encontrado con amigos de antaño, Héctor. Y nada, yo cierro acá. Muchas gracias a todos y deseo sinceramente que todos tengamos salud y bienestar en estos días, ¿no? Un saludo fraterno a todos y me despido. Muchas gracias, doctor Dino, y conmigo será hasta otra oportunidad.